Jonás no fue este ejemplo en su primera etapa, ¿no? Sin embargo, Dios volvió a hablarle y Dios volvió a llamarlo. Y esto nos revela que el Dios de Jonás es también el Dios que hoy nos da segunda oportunidades. No porque tolera el pecado, porque Dios no tolera el pecado, sino porque su misericordia es mayor que nuestros fracasos y que nuestro pecado. Su misericordia es mayor que nuestros fracasos. Por eso es el que nos da nuevas oportunidades. Ahora bien, quiero en este pasaje o a través de la vida de Jonás que veamos 4 principios que Dios habla a través de Jonás y nos habla de cómo son las segundas oportunidades y cómo debemos actuar nosotros en consecuencia de las oportunidades que Dios nos da, incluso aun cuando fracasamos en nuestra vida, saber que no todo está perdido o que no todo está perdido y que nosotros debemos actuar. En primer lugar, quiero hablarte del hombre que huye de la voluntad de Dios, como lo hizo Jonás. En segundo lugar, te voy a hablar del instrumento de la misericordia de Dios sobre la vida de Jonás. En tercer lugar, quiero hablarte del Dios que da nuevas oportunidades. Y en cuarto lugar, la gracia que transforma la caída en testimonio. Y con esto vamos a centrar el pasaje de Jonás capítulo 3 y vamos a leer hasta el versículo 5 que nos habla de lo que ocurrió con Jonás cuando le habló Dios por segunda vez. Dice así, Jonás capítulo 3 versículo 1 en adelante, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te di. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Bien, vamos a parar aquí la lectura. Ustedes pueden leerlo en casa, ver la historia de Jonás, volver a leerla para encontrarse con nuevas cosas. Y si vuelven a leer, se van a encontrar que el rey después proclamó este día como el día del Señor y empezó a instruir y poner leyes para que la gente siguiera los mandamientos de nuestro Señor. Así que vamos a ver en primer lugar el hombre que huye de la voluntad de Dios. Y para entender este contexto, entender el contexto de Jonás capítulo 3, tenemos que ir a Jonás capítulo 1, ¿verdad? Y entender lo que pasó con Jonás. ¿Por qué Dios le habló por segunda vez y le dijo, habla el mensaje que yo te di? O sea, no es que le estaba dando un nuevo mensaje. Jonás, yo ya te di un mensaje, le dice en el versículo 2 del capítulo 3. Yo ya te di un mensaje, anda a hablarlo. Cuando a los profetas Dios le hablaba, iban y proclamaban ese mensaje. Le decía, ve y di este mensaje. A Jonás le dice, Jonás, ya tenés un mensaje, no tengo que volver a decírtelo. Andá y predicá. Y vemos en Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3, que Dios le habla a Jonás, le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice, y Jonás se levantó para ir corriendo a predicar. ¿Qué dice? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás se levantó para huir. Jonás era un profeta un poco reacio, ¿no? No quería hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y han surgido varias razones, o algunos comentaristas dicen de algunas razones por las cuales Jonás no quiso hacer este trabajo. Una de ellas es puede ser porque la tarea que le estaba dando el Señor no era una tarea fácil, porque Nínive no era una ciudad fácil, era una ciudad bastante complicada. Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4, nos da una idea de cuán malvados eran ellos, los habitantes de Nínive, y Jonás tenía todas las razones para no ir, porque él sabía muy bien lo que le iba a esperar. En el mejor de los casos se iban a burlar de Jonás. Si le iba bien, se iban a burlar o a decirle algunas cosas. Pero Jonás sabía que podría ser atacado, asesinado, si hacía lo que el Señor le pedía. Esa era la razón por la cual Jonás decidió huir. Miren cómo era la ciudad de Nínive. Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4, dice así, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas,
caballo atropellador, y carro de salto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Los cadáveres estaban ahí. La gente tropezaba porque se mataban todo el día. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esto era Nínive, una ciudad malvada, una ciudad que mataba sin temer, sin preocupación. Ellos mataban, ellos vivían en fornicación. Era una ciudad totalmente librada al pecado, y Jonás tenía que ir a predicarle a esta ciudad. Anda a decirle a estos hombres que dejen su pecado. Anda a decirle a estos hombres que dejen de hacer lo que están haciendo. Me imagino también quizás un poco para hacer alguna alegoría, pensar en, no sé, un hombre en la Segunda Guerra Mundial, un judío, quizás en Estados Unidos porque emigraban allí, y que Dios le diga, mirá, voy a traer mi juicio sobre Alemania, pero vos tenés que ir y predicar y decirle que se arrepientan a la Alemania y los nazis. Creo que esa persona tomaría un barco y se iría a Hong Kong para quedarse allí. Porque había que ir y hablar en contra de lo que estaban haciendo. Ese era el problema de Jonás. Quizás temió por su vida y tuvo miedo. O podemos especular sobre que Jonás no quería hacer lo que Dios quería porque su corazón estaba un poco alejado de Dios también y en duda con respecto a lo que tenía que hacer. Pero podemos pensar por ahí que nosotros muchas veces no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Si bien podemos ver el testimonio de Jonás, pero quizás nosotros en alguna ocasión no estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hagamos, al llamado que Dios nos hizo. Jonás tenía el llamado de predicar a Nínive, pero bueno, nosotros tenemos el llamado a predicar a todo pueblo y nación, y a darle los testimonios, y a discipular, y aquel que creyere será bautizado, y vamos a discipular, y vamos a evangelizar, y vamos a ir hasta el último de la tierra. Nosotros tenemos aún menos razones que Jonás para desobedecerle, porque estamos en un contexto donde no nos persiguen, donde no nos dicen nada, donde nos podemos escudar en la libre expresión. Le contaba el testimonio recién de esta compañera, ella me dice, yo estoy un poco molesta, me dice, con lo que me estás diciendo, de que no tengo que hacer nada para ir al cielo. Yo no creo que sea así. Me dice, pero te respeto lo que me estás diciendo. Digo, está bien, le digo, me tenés que respetar porque es mi convicción, así como yo respeto la tuya, pero vamos a charlar de esto. Y nosotros podemos ir y hablar y predicar y anunciar y obedecer el mandato que Dios nos dio. Jonás decide huir a Tarsis porque Tarsis quedaba al otro extremo de Nínive. Era la ciudad, se llamaba Los Barcos, se creía que Tarsis estaba en lo último de la tierra, así que decidió tomarse el barco y ir hasta lo último para que nadie lo encontrara, para que nadie dijera, ¿dónde está Jonás? Que Dios lo había llamado, que Dios le dijo algo, ¿dónde? Bueno, lo tengo que ir a buscar a Tarsis, bueno, no tengo muchas ganas de ir porque está en otra punta. Quiso escapar lo más lejos posible de la presencia de Dios, pero su intento fue inútil. Jonás sintió un impulso intenso de irse a otra ciudad, de irse a una ciudad donde no tuviera peligro. Y podemos tomar a Jonás como ese ejemplo del peligro de hacer las cosas únicamente por un impulso, por un sentimiento. Sentí miedo, sentí esta sensación y me fui para otro lado. O no obedecí, Señor, no sé si estoy listo para ir a hacer lo que me estás pidiendo. Y quizás tomamos otro rumbo, quizás hacemos otra cosa. Escuche lo que dice Spurgeon sobre dejarnos llevar por los sentimientos. Ahora, dice, muy comúnmente me encuentro con personas que dicen, sentí que debía hacer tal o tal cosa. Se me ocurrió que debo hacer esto o aquello. Tengo miedo de estos impulsos, mucho miedo de ellos, dice Spurgeon. Las personas pueden hacer lo correcto bajo su poder, pero arruinarán lo que hacen si lo hacen por el mero impulso y no porque la acción sea correcta en sí misma.
Cada impulso que nos dejamos llevar, ese impulso por ahí puede estar de una manera errónea. Ese impulso puede ser muy valiente, pero puede ser erróneo. Miren a Jonás. Jonás fue valiente en embarcarse a lo último en la tierra en un viaje tan largo, pero era un impulso erróneo. Un impulso puede parecer abnegado, pero puede ser erróneo, porque a Jonás le costó mucho dinero y comodidad desprenderse en este largo viaje, dejar su ciudad e irse, y sin embargo lo hizo, por impulso. Un impulso puede reclamar libertad, pero estar equivocado. ¿Acaso Jonás no era libre para irse a Tarsis? ¿No tenía la libertad de irse sin escaparse? Un impulso puede llevar a alguien a hacer lo que condenaría en otros. ¿Qué le diría Jonás a otro profeta que hiciera lo mismo? ¿Qué le diría Jonás a otro profeta que le dijera, mirá, Dios me dijo esto, pero voy a huir? ¿Qué le diría Jonás? El problema pareciera muchas veces que nuestros impulsos nos hacen un poco esto, ¿no? Nos hacen tomar decisiones que nos arriesgamos en otra cosa, menos en lo que Dios nos pidió, nos hace ser abnegados, nos hacen reclamar libertad, nos hace ir a otro lugar, nos hacen condenar a otros, pero para nosotros está bien lo que estamos haciendo. Y un impulso puede hacer a los demás lo que nunca nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Muchas personas toman sus impulsos internos y se dejan llevar por ellos. Déjenme leerle una frase también de Spurgeon que dice así: el Señor me dijo esto o aquello, dice Spurgeon. Esto es peligroso incluso cuando no lo parece de inmediato. ¿Qué tienes que hacer con los designios y deseos de tu propio corazón? ¿Deben estos ser una ley para ti? Te ruego que no estés entre los necios que serán arrastrados por todo viento de fantasía y perversidad. A la ley y al testimonio debe ser tu clamor, y no puedes apelar a movimientos, a impulsos internos. Este gran consejo: no apeles a movimientos o impulsos internos, apelemos a obedecer lo que Dios nos pidió, al llamado que Dios nos hizo. Jonás representa al creyente que conoce la voluntad de Dios, pero decide resistirla. Por lo tanto, podemos decir que no es ignorancia, sino que es rebeldía en el corazón del hombre. Porque Dios le dice, ve al oriente, o sea, Nínive, y él se dirige al occidente, a Tarsis. Este es el retrato del corazón del hombre. Dios dice, haz esto, y nosotros hacemos lo otro. Dios dice, perdona, y nosotros guardamos rencor. Dios dice, no murmures, y nosotros murmuramos. Dios dice, ve, y nosotros huimos. El problema del hombre no es la falta de información, sino su resistencia a someterse a Dios. No es la falta de información, no porque no conoce, sino por su resistencia a someterse a lo que Dios está pidiendo. Jonás creyó que podía escapar de la presencia de Dios. Pero Dios no solo es soberano sobre Israel, sino sobre el mar, sobre la tormenta y sobre hasta el pez. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios lo disciplinó a Jonás, no para destruirlo, sino para restaurarlo. Cuando muchas veces huimos de lo que Dios nos pidió, cuando muchas veces estamos escapando de lo que Dios nos pidió por muchas razones, hasta a veces sin darnos cuenta, Dios toma la decisión de disciplinarnos para que nosotros podamos ser restaurados de esa desobediencia o de esa rebeldía a la voluntad de Dios. En segundo lugar, Dios tiene un instrumento de misericordia. Jonás capítulo 2, allí terminando el capítulo 1, el versículo 17, dice que estuvo en el vientre de un pez, por 3 días y 3 noches. Pero arranca el capítulo 2 de Jonás orando al Señor desde el vientre del pez. La disciplina de Dios no es venganza, es gracia correctiva. Lo vuelvo a repetir. La disciplina de Dios no es venganza, es gracia correctiva. Dios no abandonó a Jonás en su vida, sino que lo persiguió con amor. Y lo persiguió. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, implementa su disciplina.
El Señor tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Algunos cuestionan si esto pudo haber ocurrido o no, si esto es real o no. Nosotros sabemos que Dios lo hizo con gran poder. Y seguramente Dios tenía preparado este gran pez, y aunque ese pez en particular fuera una creación especial para el momento de la vida de Jonás. No sabemos qué tipo de pez era. Algunos especulan que era una especie de ballena, otros dicen que era un pez grande, conocido como perro de mar. Pero lo que sabemos es que Dios usó a este pez como un salvavidas para la vida de Jonás. No sabemos qué pez era. O no sabemos si Dios lo creó exclusivamente para la vida de Jonás. No, desconocemos eso. Pero sí sabemos que Dios estuvo ahí presente. Que lo usó como un instrumento de misericordia en la vida de Jonás. ¿Qué instrumento estará Dios utilizando de misericordia en nuestras vidas para volver a llamarnos otra vez? Para hablarnos por segunda vez. Miren, hay una historia de un ballenero llamado James Bartley. En 1891, dice que mientras estaban pescando los cachalotes, arponeaban los gran cachalotes, dice que cayó y que fue tragado por una ballena. Y dice que cuando abrieron, estaba allí un poco inconsciente, pero con vida. Es una historia, muchos dicen que no es real, otros dicen que sí, pero más allá de eso, lo que sí sabemos es que Jonás sí estuvo dentro del pez. Porque la Biblia lo afirma y nosotros lo creemos y nosotros vemos que Dios pudo hacer grandes milagros y Jesús lo afirma en Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice, así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así será con lo que iba a pasar con él. Aunque Jonás era un rebelde reticente y creyente, Dios aún no había terminado con él. Así que el Señor preservó su vida con un pez. Ahora, me pongo a pensar en lo que Dios es capaz de hacer para volvernos a llamar. Para volver a traer en nuestro corazón lo que Él nos pidió que hagamos. Quizás estamos distraídos en muchas cosas. Quizás hasta dentro del ministerio estamos distraídos. Y Dios dice, yo no te estoy pidiendo esto. Yo lo que te estoy pidiendo es otra cosa. Está bueno todo lo que haces, pero no es exactamente lo que te pido. Te voy a llamar una segunda vez. Te di una palabra, como lo hizo con Jonás, y eso quiero que hagas. No que hagas extras. Quiero que hagas eso, porque es importante, porque es parte de los propósitos de Dios. Dios podía haber rescatado de muchas maneras a Jonás, pero eligió de esta forma específica por el efecto que tendría en el corazón de Jonás, por cómo impactaría en el corazón de Jonás. Este libro de Jonás nos muestra los principios fundamentales de la soberanía de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no quiere hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de llevarnos al lugar donde Él quiere que lleguemos. Es así. Cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos encargó el ministerio, nos pidió que hagamos algo y quiere llevarnos hasta el fin de ese ministerio, que lo cumplamos. Dice que estuvo 3 días y 3 noches Jonás, que no hizo nada, quizás no sabemos, no nos dice la palabra de Dios qué hizo durante esos 3 días y 3 noches. No sabemos si él estuvo refunfuñando ahí o quejándose contra Dios. Mirá, estoy en este pez, ¿qué hiciste conmigo? O quizás pidiendo perdón. No sabemos, pero sí lo que sabemos es que a lo último de estos días, él se arrepintió en su corazón. Y nos muestra el capítulo 2 que él tuvo arrepentimiento en su vida y pudo entender lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Y creo que este es el gran paso importante que nosotros debemos entender. Qué bueno arrepentirnos delante de Dios y cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Señor, me distraje con un montón de cosas. Perdona. Enfocame otra vez en lo que quiero hacer, en lo que vos me pediste que haga.
Dice Jonás capítulo 2, versículo 1, Jonás alaba a Dios por su liberación. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Está describiendo lo que está pasando allí, lo que estaba viviendo en el pez. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Allí está Jonás clamando al Señor y reconociendo quién es Él y que Dios acaba de oír su voz y que acaba de liberarlo. Jonás sabía que Dios lo escuchó incluso antes de que llegara la respuesta. Esto nos muestra que Jonás tenía fe y que Dios puede dar paz y total seguridad de que la oración está respondida, incluso aún antes de que llegue la respuesta real a cada uno de nosotros. Y vemos aquí en todo este capítulo, que Jonás usa muchas frases y figuras retóricas de los salmos y muestra que Jonás era un hombre conocido de la palabra de Dios, que sabía la palabra de Dios, que entendía la palabra de Dios y que la conocía de memoria, porque en el pez no tenía Biblia, no tenía una lámpara para sentarse a leer las Escrituras, pero sí la tenía en su mente. Y cita los salmos, y le voy a mencionar, primero cita el Salmo 18:6, que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo. Salmo 42:7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y todas tus alas han pasado sobre mí. Salmos 31:22, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. En el vientre del pez, Jonás llegó al punto de quebrantarse delante de Dios, de quebrar su corazón delante de Dios. Dios no escuchó a Jonás cuando él huía, pero sí lo escuchó cuando clamó por arrepentimiento. Él lo escucha cuando clamamos en arrepentimiento. Sujel Michelén, hablando de esto, dice, Dios muchas veces nos lleva al fondo para que miremos hacia arriba, para que levantemos nuestros ojos y veamos a aquel que nos llamó. Si estamos en el fondo, miremos hacia arriba. No sigamos mirando hacia abajo a nuestro alrededor. Nuestros ojos hacia arriba. El pez fue una prisión, pero también fue un refugio providencial de Dios para Jonás. Fue el lugar donde la rebeldía murió y la fe fue revivada. Ese es el lugar que quizás podemos estar o Dios nos puede llevar cuando huimos de lo que Él nos pidió. En tercer lugar, este es el Dios que da nuevas oportunidades. Y acá entramos en Jonás capítulo 3. Y está quizás el Evangelio en miniatura, ¿no? La gracia de Dios persiguiendo al pecador arrepentido. Jonás merecía ser descartado. Pero el texto no nos dice, vino palabra de Jehová a otro profeta. Vino palabra de Jehová a Jonás. Dios no reemplazó a Jonás, no buscó a otro. Dios lo restauró. Dios no busca a otros al llamado que nos hizo a cada uno. Él nos quiere restaurar, nos quiere llevar a que cumplamos lo que Él nos pidió. Dice, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Nos muestra el asombroso amor de Dios para su pueblo descarriado. Y lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Cómo su pueblo se apartaba de Dios, Dios volvía a llamarlo. Su pueblo se iba atrás de otros dioses, Dios lo vuelve a llamar.
Y vemos cómo a lo largo de la historia, incluso hasta hoy, Dios vuelve a llamar a su pueblo y lo vuelve a llamar. Iglesia, despierta. Iglesia, presta atención. Iglesia, sé consciente del tiempo que estás viviendo. Despierta, iglesia, porque te di una palabra para que prediques. Dios lo llamó nuevamente a Jonás. Y aunque no tenía la obligación de hacerlo, lo hizo por misericordia y por gracia para con su vida. Lo hizo por misericordia y por gracia. Dice Morgan con respecto a esto: ¿cuántos de nosotros que hemos sido llamados a entregar la palabra de Jehová realmente la seguimos haciendo si no fuera por esta paciente y perfeccionadora gracia de Dios? Seguro que no muchos. ¿Cómo le hemos fallado y nos hemos quebrantado en nuestro ministerio? Y a menudo no en un terreno tan alto como el fracaso de Jonás. Muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos desilusionado, pero Dios, en su paciencia y en su perfeccionamiento hacia nuestras vidas, vuelve a llamarnos, vuelve a insistirnos, vuelve a estar con nosotros, nos vuelve a restaurar, nos vuelve a motivar, nos vuelve a dar herramientas, nos vuelve a capacitar, nos vuelve a mostrar que tiene un propósito firme para con nosotros. ¿Y cuál es el propósito firme? Hacer su voluntad y cumplir sus propósitos por medio de nuestras vidas. En la vida de Jonás era a través de la vida de él, de predicar en Nínive. Y aunque el profeta resistió y trató de huir, Dios no se dio por vencido con él. Y Dios no se da por vencido con nosotros. Jamás nos dejará. Qué maravilloso saber que tenemos este Dios que no se rinde con nosotros, hermanos. Imaginémonos cuántas veces hemos alejado de Dios nuestros corazones, cuántas veces hemos dejado de cumplir lo que Dios nos pidió y sin embargo Dios vuelve a llamarnos en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran bondad para con nosotros. Aún distrayéndonos con cosas de este mundo, aún distrayéndonos con el ministerio, Dios vuelve a llamarnos para decirnos: haz lo que te pedí que hagas. Miren, si a nosotros se nos hubiese dado la tarea, como a Jonás, de llevar el evangelio a toda la ciudad para que se arrepintiese, seguramente muchos habríamos pensado en planes humanos, ¿verdad? Muchos habríamos dicho: bueno, necesitamos dividir el territorio en misioneros, necesitamos buscar predicadores, levantar templos en algún lugar, buscar anexos, buscar recursos, organizar grandes campañas. Nuestra mente enseguida empieza a imaginar y empieza a planificar estructuras enormes, métodos complicados para hacer, pero Dios no necesita todo esto. Él no depende de nuestros cálculos, ni de nuestros recursos, ni de nuestras estrategias. Él no depende nada de eso. Cuando Él decide obrar, puede hacerlo a través de una sola persona, como lo hizo con Jonás. Dios no necesita de los templos, de las estrategias, de nuestros recursos. Dios lo que necesita es obediencia, es que hagamos lo que Él nos pidió que hagamos, como el día que nos llamó. Porque Él nos preparó, porque Él nos capacita, porque Él nos da las herramientas. Así como lo hizo con Jonás. Lo escogió, lo preparó, lo usó, a pesar de su rebeldía. Pero cuando Dios tiene un propósito, también tiene la gracia y el poder para cumplirlo. Cuando Dios tiene un propósito y lo tiene en tu vida y en mi vida, Él tiene la gracia y el poder para poder cumplirlo. No se trata de cuánto fallamos, no se trata de las oportunidades que hemos perdido, se trata de las oportunidades que Dios nos da a diario para cumplir con su llamado. Se trata de que Dios nos llama todos los días. Y así obra el Señor hoy. Cuando Él quiere transformar una ciudad, una familia, una vida, levanta a alguien que está dispuesto a hacerlo. E incluso, si muchas veces no está dispuesto, Dios lo llama, lo capacita, lo mete en un pez y le habla por segunda vez. Le dice: ahora sí estás preparado. Él lo hará en tu vida, Él te llamó, Él te llevará al lugar maravilloso que es estar en su presencia y estar en su voluntad, cumpliendo lo que Él te pidió. John MacArthur dice: la misericordia de Dios no solo salva a los perdidos, también restaura a los suyos cuando fallan. Él restaura a los suyos cuando fallan.
Jonás recibe la misma orden que le dio al principio. Levántate y ve a Nínive. Pero ahora su corazón está rendido, su carácter quebrantado y su fe purificada. Dios no cambió la misión de Jonás, pero sí cambió el mensajero, lo transformó, lo restauró. Porque a veces Dios no cambia las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Dios no va a esperar o no va a preparar las circunstancias para que en Medio Oriente deje de haber guerra o dejen de perseguir a los cristianos para recién enviarnos. Dios va a poner un corazón dispuesto a hacerlo. Dios no va a cambiar el lugar de trabajo, el lugar donde estamos, o las circunstancias, o que nos abran un lugar en nuestro lugar de trabajo para predicar. Dios lo va a hacer en nuestras vidas y no va a hacer que prediquemos. Él lo hará a su manera. Por último, vamos a ver la gracia que transforma la caída en testimonio. Y vamos a ir cerrando. Jonás predica en Nínive y ocurre un avivamiento inesperado, ¿no? El mismo hombre que huyó ahora ve una ciudad entera volverse a Dios y amar a Dios y ver a Dios y arrepentirse y ver cómo se entregan a Dios. Porque el libro de Jonás nos enseña que Dios no usa personas perfectas, sino que usa personas restauradas. No tenés que ser perfecto, sino que ser restaurado por Dios. Sino que tenés que haber estado restaurado por Dios. Él toma nuestras heridas y la convierte en un instrumento de gracia para que nosotros podamos ir y predicar. Y el mayor testimonio del Evangelio no es un hombre que nunca cayó, sino un hombre que cayó y fue levantado por la gracia de Dios. No es que nunca vas a caer, pero vas a ser levantado por la gracia de Dios para seguir haciendo lo que Dios te pidió que hagas. Muchos en la iglesia sienten que su pasado quizás lo descalifica, llamados descuidados, pecados secretos, ministerios que parecían muertos, familias quizás quebrantadas. Pero Jonás, capítulo 3, versículo 1, nos enseña que Dios sigue hablando, que Dios sigue usando y que Dios sigue restaurando. Que lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Por último, para pensar en una aplicación para nuestras vidas, vamos a pensar para el creyente que ha fallado, si hemos fallado, que no pensemos que la historia se terminó. Si hay arrepentimiento genuino, hay gracia suficiente para acompañar nuestras vidas. Líder, si te cansaste, si te desviaste, Dios no desecha los suyos. Él renueva, reorienta y te vuelve a enviar. Eso es lo que hace. Y amada iglesia, lo que nosotros necesitamos ser es una comunidad que restaura, no que descarta, una comunidad que ayuda, que alienta, que levanta al caído, como Dios lo hizo con Jonás. Quizás, permítame pensar en esto y que pensemos juntos, quizás allí afuera hay muchas personas dolidas porque no lo supimos cuidar, porque no lo supimos acompañar, porque no supimos escucharlos, porque muchas veces nos escucharon decir cosas que estaban fuera de lugar y fueron dolorosas. Quizás no supimos restaurar a esa persona, quizás fue más fácil criticarlos que animarlos. Quizás nos juntamos con otro y criticamos su condición en vez de salir al encuentro y ayudar. Quizás esa persona esté afuera, caída, porque no hubo alguien que pudiera restaurarlo, que pudiera acompañarlo en ese proceso. Quiero que nosotros pensemos que así como Dios nos restaura y nos vuelve a llamar, así como llamó a Jonás, es bueno que salgamos y seamos también un instrumento de restauración para otros, para aquellos que hoy no están en estos espacios vacíos que tenemos en nuestros bancos. Quizás me diga, sí, Saúl, fue un montón de veces a hablarle. ¿Sabes cuántas veces Dios te habló? ¿Sabes cuántas veces Dios tuvo que quebrantar nuestros corazones para llamarnos y para que cumplamos el llamado que Dios nos pidió? ¿Cómo no vamos a ir
y seguir insistiendo. ¿Cómo lo vamos a dejar ahí al caído sin ir a extender una mano? Si Dios lo hizo con vos, lo hizo conmigo, ¿por qué nos cansamos de hacerlo? ¿Por qué no tenemos que cansar si Dios no se ha cansado con nosotros? Si Dios todos los días te habla, o quizás al finalizar del día no cumplimos con lo que Dios nos pidió. Y seguramente muchos de nuestros días pasan así. Y Dios al otro día vuelve a llamarnos otra vez. Y nos vuelve a dar otra oportunidad. Por eso pensaba en esto, ¿no? Decir, ¿qué haría Jonás si otro le comentara que huía del mensaje que Dios le pidió que comparta? Quizás lo hubiese criticado, quizás nosotros lo criticaríamos. Pero es necesario que extendamos nuestras manos y levantemos a aquel que ha caído. No importa cuán bajo cayó, no importa lo que hizo, es bueno que extender sus manos. Y que nosotros como iglesia entendamos que si no vamos a hablar para restaurar o para edificar, cerremos la boca. Con respecto a esto, hago un paréntesis acá, con esto vamos terminando. Spurgeon una vez contaba que él iba a predicar y usaba una corbata larga que estaba muy a la moda en ese tiempo. Y una hermana se acerca y le dice, Spurgeon, no me gusta tu corbata, traje una tijera, porque no me gusta cómo estás usando, no queda bien, no es de testimonio lo que estás haciendo, porque es algo mundano, porque te estás pareciendo al mundo. Y Spurgeon le dice, está bien, cortá mi corbata, pero yo también veo algo en vos, que es largo, que está dañando a otras personas, que es de tropiezo para los demás hermanos. Y le dice la hermana, ¿qué es? Bueno, abrí tu boca y sacar tu lengua. Creo que esto a nosotros nos tiene que hacer pensar que muchas veces nuestra lengua termina dañando a aquel que ha caído, que ha fallado, que le ha fallado contra Dios, que hoy está fuera, quizás por vergüenza no puede entrar, porque nuestras palabras lo han dañado. A modo de conclusión, la historia de Jonás no es sobre un pez, es sobre un Dios incansable en su misericordia. El Dios que persiguió al profeta desobediente sigue siendo el mismo que hoy, el mismo Dios hoy. Dios habla por segunda vez. Es el Dios que habla por segunda vez. Porque le dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. La primera palabra fue un llamado. La segunda fue una muestra de gracia. La primera palabra que recibió Jonás fue un llamado. La segunda, una muestra de gracia. Todos los llamados que hoy tenemos son muestra de gracia delante de Dios. Quizás, hermano, hermana, hoy Dios te esté hablando otra vez y te esté diciendo, levántate, aún tengo un propósito contigo. Aún quiero hacer algo contigo. Aún quiero hacer algo con vos. Dispongamos nuestro corazón a escuchar los segundos llamados. Qué bueno que Dios nos llama por segunda vez. Qué bueno. Qué bueno que nos llama por segunda vez. Y qué bueno que es que Dios sigue pensando y sigue insistiendo en que nosotros cumplamos con el llamado que Dios nos hizo. No hay nada más maravilloso, no hay nada más hermoso que cumplir con este llamado que Dios nos hizo a nuestros corazones. Para que vivamos por Él, para que disfrutemos su gracia, para que caminemos con Él, para que entendamos los propósitos que Él tiene. Sabemos que Jonás después también un poco renegó, pero sabemos que vivió una ciudad transformada porque tuvo una segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad que Dios le dio a Jonás fue una oportunidad para Nínive, para que muchos creyeran y muchos sean salvos. Y muchos de ellos que están ahí, o que estuvieron ahí, nos encontraremos en el cielo. Porque hubo un hombre que tuvo una segunda oportunidad y que lo obedeció. Y esperemos, y nosotros seamos conscientes, que pueda haber alguien que porque Dios nos dio una segunda oportunidad, estará disfrutando la eternidad con nosotros. Cumplamos con el llamado. Cumplamos con lo que Dios nos pidió. Y si fallamos, tenemos la gracia de Dios para levantarnos. Si caemos, Dios extiende su mano. Si bajamos a lo más profundo, levantemos nuestros ojos. Miremos a Dios, que es el Dios de las segundas oportunidades. Oramos.